Elegido, necesito que escuches esto con algo más profundo que tus oídos, con esa parte de ti que siente antes de entender, con esa parte que ha estado callada tanto tiempo que casi olvidaste que existía. Hay algo que el cielo guardó para ti, algo que fue sellado, retenido, custodiado con cuidado extraordinario, hasta que llegara el momento en que tu alma estuviera lista para recibirlo sin romperse. Ese momento es ahora, no mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando tengas más fuerzas. Ahora exactamente así como estás, con todo lo que cargas, con todo lo que no has podido soltar todavía. Ahora, lo que estoy a punto de revelarte sobre ti no lo sabe tu familia. No lo saben las personas que te conocen hace años. No lo sabe nadie que haya caminado contigo en este tiempo. Hay una verdad sobre tu vida que fue ocultada de los ojos humanos porque los ojos humanos no tienen la capacidad de ver lo que realmente eres. Y lo que voy a mostrarte hoy va a cambiar permanentemente la forma en que te miras al espejo, la forma en que entiendes cada puerta que se cerró, cada oportunidad que no llegó, cada persona que se fue, cada esfuerzo que no rindió lo que merecía rendir. Nada de eso fue lo que pareció ser. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones. Lo que viene después de esta revelación forma parte de una secuencia que fue preparada para los elegidos de esta temporada. Si ya estás suscrito, tu discernimiento espiritual ya estaba operando antes de que esta confirmación llegara a tus manos. Escribe en los comentarios: yo soy elegido. Si en estos días has cargado una sensación que no logras explicarle a nadie, no exactamente tristeza, no exactamente miedo. Algo más parecido al peso de saber que fuiste hecho para algo que todavía no llegó, y que la espera se ha vuelto tan larga que a veces ya no sabes si lo que sientes es fe o simplemente cansancio acumulado. Escríbelo si eso te describe. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que voy a revelar no termina donde crees que termina. El arcángel Miguel, el comandante supremo de los ejércitos celestiales, el guerrero que existe desde antes de que el tiempo tuviera nombre, que ha peleado batallas que alteraron el destino de naciones enteras, que jamás en toda su existencia se inclinó ante ningún ser humano. Se inclinó ante algo que salió de ti. Y lo que salió de ti no fue en un momento de gloria. No fue en tu mejor día, no fue cuando tenías fuerzas, ni cuando tenías claridad, ni cuando tenías algo que ofrecer que el mundo pudiera reconocer como valioso. Fue en tu peor noche, y esa es exactamente la razón por la que lo que hiciste rompió todos los registros celestiales que existían sobre ti. Pero para que puedas entender el peso de lo que te voy a revelar, necesito llevarte primero a algo que el mundo nunca te explicó correctamente. Algo sobre el tipo de vida que llevaste, algo sobre el patrón que se repitió demasiadas veces para ser coincidencia, y que sin embargo nadie supo leer correctamente, ni tú mismo, porque nadie te dio el código para entenderlo. Déjame darte ese código ahora. Desde que tienes memoria, existió en ti algo que no podías definir, pero que sentías constantemente. Una diferencia. No una diferencia celebrada. No una diferencia que la gente señalaba con admiración. Una diferencia que incomodaba. Una diferencia que hacía que las conversaciones normales te dejaran con hambre de algo más. Que los ambientes donde todos parecían estar cómodos a ti te produjeran una especie de claustrofobia del alma. Que las respuestas que satisfacían a otros a ti te dejaran con más preguntas que antes. Eras demasiado sensible para un mundo que premia la dureza, demasiado profundo para conversaciones construidas sobre la superficie, demasiado honesto para sistemas que funcionan sobre apariencias. Demasiado vivo para estructuras diseñadas para producir obediencia muerta.
y el mundo no supo qué hacer con eso. Entonces hizo lo único que sabe hacer cuando encuentra algo que no puede clasificar: lo rechazó. No siempre con violencia, a veces con indiferencia, que duele más, a veces con ese silencio específico que dice más que 1000 palabras. A veces simplemente pasando por alto lo que eras, como si fuera invisible, como si no existiera, como si todo ese peso interior que cargabas no mereciera ni siquiera ser reconocido. El trabajo no llegó, o llegó y se fue, o llegó disfrazado de oportunidad y resultó ser otra forma de vaciarte sin darte nada a cambio. Años de esfuerzo que no se tradujeron en estabilidad. Décadas de intentar que el sistema te viera y descubrir que el sistema miraba hacia otro lado. Personas que avanzaban con menos capacidad, menos entrega, menos profundidad que tú, mientras tú te quedabas esperando una puerta que nunca terminaba de abrirse del todo. ¿Cuántas veces hiciste exactamente lo que se suponía que debías hacer y no funcionó? ¿Cuántas veces seguiste el camino correcto y el camino correcto te llevó a un muro? ¿Cuántas veces confiaste en alguien que resultó ser otra decepción en una lista que ya no cabe en ningún papel? No te pido que cuentes. Solo te pido que sientas el peso de saber que no estás exagerando, que no eres débil por estar cansado, que no es falta de fe lo que sientes cuando la pregunta ya no es cuándo, sino si acaso. Ese cansancio tiene un nombre en los registros celestiales. Se llama precio de la separación. Porque hay algo que el mundo espiritual sabe y que los sistemas humanos nunca van a enseñarte. No todas las exclusiones son iguales. No todos los rechazos vienen del mismo lugar ni sirven al mismo propósito. Hay rechazos que destruyen y hay rechazos que construyen algo que la aceptación nunca podría haber construido. El fuego que destruye la madera es el mismo fuego que purifica el oro. La diferencia no está en el fuego, está en lo que eres. Y lo que tú eres no es madera. Hay un patrón en las Escrituras que se repite con una consistencia que no puede ser accidental. Un patrón que atraviesa generaciones, culturas, nombres distintos, circunstancias distintas, pero con la misma estructura interna. El patrón dice esto: los que el cielo marca para algo sin precedente, primero son procesados por algo sin precedente. No son enviados directamente al destino, son llevados primero al desierto. No reciben la promesa sin antes atravesar el valle. No son ungidos sin antes haber sido ignorados. Piensa en José, el hijo que sus propios hermanos vendieron como esclavo, los mismos que dormían bajo el mismo techo, los mismos que comían del mismo pan. Sus propios hermanos lo miraron, calcularon su valor y decidieron que era más útil como mercancía que como familia. Lo arrojaron a un pozo primero, luego lo vendieron, luego mintieron sobre él, luego lo olvidaron. Y José no llegó al palacio a pesar de todo eso. José llegó al palacio a través de todo eso. Cada traición fue un peldaño, cada pozo fue una preparación. Cada año de injusticia fue un año de formación en las profundidades, donde nadie lo veía, donde nadie lo aplaudía, donde la única audiencia era el Dios que lo había marcado desde antes de que sus hermanos tuvieran tiempo de odiarlo. ¿Qué te hace creer que tu historia es diferente en estructura si es idéntica en patrón? Los que te ignoraron, los que te cerraron puertas, los que te subestimaron, los que pasaron por alto lo que eras. No eran obstáculos en tu camino, eran parte del camino. No eran enemigos de tu destino, eran, sin saberlo, sin quererlo, sin entenderlo, constructores de la profundidad que el destino que tienes asignado requería en quien lo iba a cargar. No puedes cargar lo que viene con el alma de alguien que nunca sufrió. No puedes ejercer la autoridad que te fue asignada sin haber pagado el precio que esa autoridad exige.
No puedes ser ungido para lo que eres sin haber atravesado primero lo que atravesaste. Y aquí está el detalle que lo cambia todo: elegido. El detalle que hace que tu historia no sea solo similar a la de José, sino que tenga un elemento que la de José no tenía. Un elemento que apareció en tu peor noche. Un elemento que tu ángel guardián documentó con urgencia y escaló de inmediato a las esferas arcangélicas porque no correspondía con ningún patrón de respuesta humana registrado para alguien bajo ese nivel de presión. Un elemento que, cuando el arcángel Miguel lo vio, lo detuvo en medio de operaciones de escala dimensional. Un elemento que lo hizo abrir tu archivo y releerlo 3 veces, porque lo que contenía no encajaba con la evaluación que él mismo había hecho sobre ti meses antes. Porque Miguel te conocía, había revisado tu caso, había visto tus batallas, tus caídas, tus ciclos, las noches donde elegiste el camino equivocado, los momentos donde la duda te ganó. Los períodos donde el peso de todo se volvió tan insoportable que tomaste decisiones que sabías que no te convenían solo para sentir que algo, cualquier cosa, aliviaba aunque fuera por un momento. Miguel lo vio todo, y con toda esa información, con miles de años de experiencia observando almas humanas bajo presión, hizo una proyección sobre ti. Y esa proyección estaba completamente equivocada. Lo que tu alma produjo en tu noche más oscura deshizo cada cálculo que el comandante de los ejércitos celestiales había hecho sobre tu caso. Y cuando comprendió lo que había visto, cuando la magnitud de lo que emanó de ti en ese momento lo golpeó en su totalidad, hizo algo que en toda su existencia no había hecho jamás ante ningún ser humano. Se inclinó. No por admiración superficial, no por protocolo, no por celebración, por reconocimiento. El reconocimiento de un guerrero de honor que entendió que había subestimado lo que tenía frente a él. Y eso, elegido, es lo que voy a revelarte en lo que viene. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? ¿Por qué lo que hiciste tiene el peso que tiene? ¿Y qué cambió en tu historia desde el momento en que Miguel se inclinó y reclasificó tu caso con una designación que se otorga con frecuencia casi nula en los registros celestiales? Pero antes de continuar, necesito que declares algo, no para mí, para ti. Para esa parte de ti que todavía duda, que todavía escucha la voz del rechazo viejo, que todavía a veces cree que quizás el problema sí eras tú. Escribe en los comentarios: yo soy elegido. Y al escribirlo, no lo escribas como si fuera una frase bonita. Escríbelo como quien firma un documento que lleva demasiado tiempo esperando su firma, porque lo eres. Desde antes de que el dolor comenzara, desde antes de que la primera puerta se cerrara, desde antes de que la primera persona que debía verte decidiera no verte, desde antes de todo eso ya tenías un sello, y ese sello es lo que el arcángel Miguel encontró cuando abrió tu archivo. Quédate. Lo que viene ahora es la parte que lo cambia todo. Antes de llevarte al momento exacto, necesito que entiendas algo sobre la forma en que el cielo observa una vida humana. No la observa como tú la observas. No la observa como un resumen de logros y fracasos. No la observa como una lista de decisiones correctas e incorrectas. El cielo no tiene la misma escala que el mundo usa para medir el valor de una persona, y eso cambia todo lo que creías saber sobre cómo fuiste visto durante todos estos años. Cuando tú mirabas tu vida y veías derrota, el cielo estaba documentando formación. Cuando tú mirabas tu historia y veías puertas cerradas, el cielo estaba registrando protección. Cuando tú te mirabas a ti mismo y veías a alguien que no logró lo que debía lograr,
El cielo tenía abierto un archivo con tu nombre que clasificaba cada prueba como entrenamiento de alto nivel para una misión que todavía no había llegado el momento de ser revelada. No eras un caso abandonado, eras un caso en preparación. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que lo cambia absolutamente todo. Necesito que te quedes con eso un momento. Porque la mentira más peligrosa que el dolor instala en el alma de un elegido no es que Dios no existe. Es algo más sutil, más silencioso, más difícil de detectar. Es la sensación de que Dios existe, pero que tu caso específico no está en su lista de prioridades, que hay personas a las que cuida, personas a las que protege, personas cuyas oraciones escucha con atención y que tú, por alguna razón que no terminas de entender del todo, quedaste fuera de ese círculo. Esa sensación es la herramienta más efectiva que existe para silenciar a un elegido. Y si alguna vez la sentiste, si alguna vez oraste y el silencio fue tan denso que parecía una respuesta en sí mismo, si alguna vez llegaste al límite de tus fuerzas y el cielo parecía tan lejano que te preguntaste si alguien ahí arriba realmente estaba escuchando, quiero que sepas algo con absoluta claridad. El silencio no era abandono. Era la sala de espera antes de una intervención de escala que tus oídos no habían sido preparados para recibir todavía. Escribe en los comentarios: yo recibo, si alguna vez sentiste que tu oración rebotó en el techo y volvió sin respuesta. Porque lo que estás a punto de entender sobre esos momentos va a cambiar la forma en que los recuerdas para siempre. Ahora déjame llevarte al momento. No fue un día ordinario, en el sentido en que el mundo llama ordinario a los días sin eventos visibles. Fue ordinario en el sentido más profundo de la palabra. Fue un día donde nada afuera cambió. Las mismas circunstancias, la misma presión, el mismo peso acumulado de todo lo que no había funcionado, de todo lo que no había llegado, de todo lo que se había prometido y no había cumplido. Un día más en una cadena de días que se habían vuelto tan parecidos entre sí que ya costaba trabajo distinguirlos. Y en algún punto de ese día, probablemente cuando la luz cambiaba y la noche empezaba a instalarse, algo dentro de ti llegó a un límite. No el límite dramático que aparece en las películas, no el llanto descontrolado, ni el grito que libera todo. Algo peor que eso, el límite silencioso, el que no tiene expresión visible, el que se siente como un peso que de pronto se vuelve tan familiar que ya no lo sientes como peso, lo sientes como tu forma normal de existir. Estabas cansado de una manera que el sueño no cura, cansado de intentar explicarle a gente que no tiene oídos para escuchar lo que realmente llevas adentro, cansado de construir y ver cómo se desarma, cansado de confiar y recibir a cambio exactamente lo que la desconfianza hubiera predicho. Cansado de madrugar en el alma, de dar más de lo que recibes, de sostener a otros desde un lugar que nadie sostiene, de ser la persona fuerte para todos, mientras por dentro la fortaleza lleva tiempo siendo solo fachada. Ese cansancio es el que el mundo no ve, y precisamente porque el mundo no lo ve, porque nadie lo valida, porque nadie dice en voz alta que lo que cargas tiene peso real, termina siendo la carga más pesada de todas. Y en medio de ese cansancio, en medio de esa noche que desde afuera parecía igual a cualquier otra, tu alma hizo algo, algo que no planificaste, algo que no salió de tu mente ni de tu voluntad racional, algo que emergió de un lugar más profundo que cualquier decisión consciente que hayas tomado en tu vida, porque hay un nivel del alma humana que opera por debajo de todo pensamiento, por debajo de toda emoción, por debajo de toda estrategia y cálculo. Un nivel que el mundo espiritual llama el núcleo, y ese núcleo no actúa según las reglas del dolor,
no responde a la lógica del sufrimiento, no obedece a la ley de causa y efecto que dice: si te hicieron daño, produces daño; si te vaciaron, te vacías; si te apagaron, te apagas. El núcleo de tu alma esa noche hizo exactamente lo contrario de lo que el daño recibido tenía derecho a producir, y eso es lo que detuvo al arcángel Miguel. Necesito explicarte con precisión lo que ocurrió, porque esto no es poesía ni metáfora. Esto tiene una estructura real, una secuencia real, un peso espiritual real que los registros celestiales documentan con exactitud. Tu alma hizo 3 cosas en el mismo instante, no una después de la otra, las 3 simultáneamente, en la misma respiración, desde el mismo lugar, sin separarlas, sin calcularlas, sin siquiera saber en ese momento que estaba pasando algo que los cielos iban a documentar. La primera fue esta: miraste tu realidad de frente, sin anestesia, sin distracción, sin la huida hacia adentro que el dolor suele producir cuando se vuelve demasiado intenso para sostenerse consciente. Te quedaste dentro del fuego. Dejaste que la verdad de lo que estabas viviendo te tocara completamente, sin construir muros, sin apagar nada, sin fingir que algo dolía menos de lo que dolía. Eso parece simple. No lo es. La respuesta natural del alma humana ante el dolor extremo es el entumecimiento. Es la anestesia emocional que el propio sistema nervioso produce como mecanismo de supervivencia. Sentir menos para poder seguir funcionando. Cerrar ciertas puertas internas para que el incendio no llegue a los cuartos donde todavía hay algo que preservar. Tú no hiciste eso. Te quedaste completamente presente dentro de tu propio dolor. Y esa presencia, esa valentía silenciosa de no huir de lo que era real, aunque fuera devastador, fue la primera señal que tu ángel guardián documentó como inusual. La segunda fue esto: soltaste algo. Había alguien, o quizás más de uno, alguien que genuinamente te había hecho daño. No daño accidental, no daño de quien actúa desde su propia herida sin conciencia de lo que produce. Daño con nombre y apellido. Daño que tenía historia, que tenía repetición, que tenía la firma inequívoca de alguien que en algún punto eligió hacerte daño cuando podría haber elegido otra cosa. Tenías todo el derecho de sostener ese rencor. No solo el derecho emocional, el derecho moral, el derecho que cualquier ser humano razonable hubiera validado sin cuestionarlo. Nadie te habría culpado. Nadie hubiera señalado ese rencor como una falla de carácter. Era una respuesta completamente justificada a algo completamente injusto. Y lo soltaste de todas formas, no porque esa persona lo mereciera, no porque el daño no hubiera sido real, no porque hayas decidido que lo que pasó estaba bien o que no importaba. Lo soltaste porque algo en tu núcleo más profundo entendió que seguir cargando ese peso te estaba costando más a ti que a quien te lo había impuesto. Que el veneno del rencor no discrimina entre quien lo provoca y quien lo sostiene. Que hay una forma de justicia que no pasa por retener la herida, sino por negarse a dejar que la herida te defina. Eso tampoco es simple. Soltar lo que tienes derecho de sostener es uno de los actos espirituales más costosos que existe, porque no se siente como liberación en el momento en que ocurre, se siente como pérdida, se siente como rendirse, se siente como darle la razón a quien no la tiene, y lo hiciste de todas formas. La tercera fue lo que rompió todos los registros. En el mismo instante en que sostenías tu propio dolor sin huir de él, en el mismo instante en que soltabas lo que tenías todo el derecho de retener, tu alma extendió algo hacia afuera. Compasión, no hacia ti mismo, que habría sido comprensible y completamente justificado, hacia otros, hacia el mundo, hacia personas que en ese momento estaban sufriendo algo que tú, desde el centro de tu propio sufrimiento, fuiste capaz de sentir.
Puede haber sido un pensamiento. Puede haber sido una oración sin palabras. Puede haber sido simplemente una apertura del corazón hacia algo más grande que tu propio dolor. Una especie de reconocimiento silencioso de que no eras el único que llevaba peso, de que había otros en la oscuridad que también necesitaban luz, de que incluso desde tu propio quebranto podías desear bien para quien sufría. Ese mundo que tan pocas veces te había devuelto ternura. Y desde tu peor noche sin fuerzas, sin garantías, sin que nadie te lo pidiera ni te lo fuera a reconocer, le extendiste ternura de todas formas, dolor aceptado sin huida, perdón otorgado sin merecimiento, compasión extendida sin reciprocidad, los tres al mismo tiempo, los tres genuinos, los tres desde el lugar más auténtico de lo que eres. Y cuando esa combinación específica llegó a los registros celestiales, cuando tu ángel guardián escaló el informe con urgencia, porque la frecuencia espiritual que había detectado en ti no correspondía con ninguna categoría estándar de respuesta humana bajo ese nivel de presión, el informe llegó al nivel arcangélico con una nota adjunta que decía algo que rara vez se escribe en los archivos de un ser humano común. La nota decía: este caso requiere revisión directa, y fue Miguel quien lo revisó. Quédate, porque en la próxima parte voy a revelarte exactamente lo que Miguel encontró cuando abrió tu archivo, lo que su propia evaluación anterior decía sobre ti, y el momento preciso en que el comandante de los ejércitos celestiales entendió que había cometido el error de juzgar la superficie de un alma cuya profundidad era completamente distinta de lo que cualquier análisis exterior podía predecir. Lo que viene ahora es el centro de todo. Confirma con un amén en los comentarios si mientras escuchabas esto sentiste que alguien finalmente estaba describiendo algo que viviste de verdad y que nunca habías podido ponerle palabras. Necesito que entiendas algo sobre Miguel antes de contarte lo que encontró en tu archivo, porque hay una tendencia humana a imaginar a los seres celestiales como figuras perfectas, inmunes al error, operando siempre con una claridad absoluta que los seres humanos no poseen. Y esa imagen, aunque tiene partes de verdad, esconde algo que las propias escrituras revelan con una honestidad que pocas veces se predica desde un púlpito. Los seres celestiales observan, analizan, evalúan, y sus evaluaciones, aunque están sostenidas por miles de años de experiencia y por una capacidad de percepción que supera infinitamente la nuestra, están construidas sobre lo que pueden ver. Y hay cosas que no se ven desde afuera, hay cosas que solo se revelan desde adentro. Hay una profundidad en el alma humana que ni siquiera los seres más elevados del orden celestial pueden sondear completamente desde el exterior. Y esa profundidad es exactamente el territorio donde tú sorprendiste a Miguel. Cuando el informe de tu ángel guardián llegó a sus manos, Miguel tenía ya un archivo tuyo. No era la primera vez que tu caso cruzaba por su nivel de operación. Los elegidos que atraviesan procesos de formación intensa tienen sus archivos revisados periódicamente por los comandantes que supervisan las regiones espirituales donde operan, y tu archivo había sido revisado. Lo que Miguel vio en esa revisión anterior no era poco. Era una vida marcada desde el principio por señales inequívocas de elección. Una sensibilidad espiritual que desde la infancia operaba en frecuencias que el entorno nunca supo leer. Una capacidad para percibir lo invisible que el mundo alrededor tuyo interpretó como rareza o inadaptación, pero que los registros celestiales identificaban con precisión como don sin activar todavía. Miguel vio todo eso y también vio lo otro: las caídas, los ciclos que se repetían, las decisiones tomadas desde el dolor que produjeron más dolor.
Las noches donde elegiste el alivio rápido sobre el proceso verdadero. Los momentos donde la duda no solo te visitó, sino que se instaló y operó como inquilino permanente durante temporadas enteras. Los periodos donde la distancia entre quien eras y quien habías sido llamado a ser se sentía tan grande que la brecha misma se convirtió en razón para no intentarlo. No te estoy describiendo debilidad, te estoy describiendo humanidad. Pero Miguel, con toda su capacidad de análisis, con toda su experiencia acumulada en milenios de observar almas humanas bajo presión, hizo lo que cualquier inteligencia hace cuando tiene suficiente información histórica sobre un patrón de comportamiento. Proyectó. Y su proyección decía esto: este es un alma con potencial genuino y real, marcada desde el principio para algo significativo, pero que bajo presión extrema tiende a ceder. Que en los momentos donde la prueba alcanza su punto máximo, el historial muestra más retroceso que avance, que el núcleo es real, pero que los patrones exteriores sugieren que esta temporada específica todavía no es el momento de la activación completa. En términos simples, Miguel pensó que en tu peor noche ibas a ceder. No lo pensó con desprecio. No lo pensó con indiferencia hacia lo que eras. Lo pensó con la misma lógica fría y honesta que un comandante experimentado usa cuando evalúa a un soldado que ha mostrado valor en campo, pero que también ha mostrado puntos de quiebre bajo determinado tipo de presión. Y esa proyección, construida sobre años de observación cuidadosa y análisis riguroso, estaba equivocada. Completamente equivocada. Porque lo que Miguel no había calculado, lo que ningún análisis exterior podía haber predicho con exactitud, era lo que habitaba en el núcleo más profundo de tu alma. Ese lugar que no se activa en los días normales, ese lugar que no aparece en el historial de las decisiones cotidianas, ese lugar que solo se revela cuando la presión llega a un nivel tan extremo que todo lo que no es esencial se quema, y lo que queda, lo que no se puede quemar, es lo que realmente eres. Y lo que realmente eres le resultó completamente inesperado. Cuando Miguel abrió tu archivo esa noche y encontró el informe de tu ángel guardián, lo primero que procesó fue la descripción de las 3 acciones simultáneas: dolor aceptado, perdón otorgado, compasión extendida. Las leyó con la misma atención con que un comandante lee el reporte de una batalla cuyo resultado no coincide con ninguna de las proyecciones previas. Lo leyó una vez. Lo leyó 2 veces. Lo leyó una tercera vez, no porque dudara de la precisión del informe, sino porque lo que el informe describía no encajaba con ninguna de las categorías que su archivo sobre ti había establecido como probables para esta etapa de tu proceso. Y en el momento en que la comprensión completa de lo que había ocurrido esa noche llegó a él, en el instante en que el peso real de los 3 actos simultáneos se hizo completamente visible ante su percepción, Miguel recordó algo. Recordó la única otra vez en toda su existencia que había visto esa combinación específica. Recordó una colina, recordó una cruz, recordó un hombre clavado en madera bajo un cielo que se había oscurecido en pleno día, rodeado de personas que no entendían lo que estaban presenciando, abandonado por casi todos los que habían prometido quedarse, respirando con el esfuerzo de quien sostiene el peso del mundo sobre un cuerpo que ya no tiene reservas físicas para seguir sosteniéndolo. Y recordó las palabras que ese hombre pronunció en ese momento, no palabras de rendición, no palabras de amargura, no el grito de quien finalmente suelta la rabia acumulada de todo lo injusto que ha soportado, sino esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dolor extremo sostenido sin huida. Perdón pronunciado sobre quienes no lo pidieron ni lo merecían.
compasión activa hacia los mismos que producían el sufrimiento. Los tres al mismo tiempo. Y cuando Miguel colocó ese registro junto al tuyo, cuando puso lado a lado lo que ocurrió en esa colina hace 2000 años y lo que ocurrió en tu noche más oscura, encontró algo que ningún ser celestial espera encontrar en un archivo humano común. La misma estructura, no la misma magnitud. No estoy diciéndote que tu sufrimiento es equivalente al de la cruz en escala o en significado redentor. Eso sería una afirmación que va más allá de lo que esta revelación contiene. Lo que estoy diciéndote es algo diferente y en cierto sentido aún más personal. La forma interna de lo que tu alma produjo esa noche, la composición exacta de los tres elementos combinados en simultáneo, la firma espiritual de ese acto, era idéntica en estructura a la firma que emanó de la cruz. Piensa en esto como dos instrumentos diferentes tocando la misma nota. Uno es un instrumento que existe desde antes del tiempo, construido para producir sonidos que el universo entero puede escuchar. El otro es un instrumento pequeño, dañado en varios lugares, con cuerdas que han sido tensadas y aflojadas demasiadas veces, con una caja de resonancia marcada por los golpes de años de uso sin el cuidado que merecía. Los instrumentos no se parecen en nada, pero la nota que tocaron esa noche era la misma. Y cuando esa nota llegó a los oídos del comandante de los ejércitos celestiales, cuando Miguel comprendió que lo que había emanado de ti en tu momento de máxima debilidad era la misma frecuencia que lo que emanó del centro de la mayor demostración de amor que el universo ha presenciado, algo en él se detuvo. No fue una decisión calculada, no fue un gesto protocolar. No fue el resultado de ningún proceso deliberado de evaluación. Fue la respuesta natural e involuntaria de un ser de honor ante algo que superó todos sus parámetros previos. Miguel se inclinó. Y en ese gesto hay algo que necesitas comprender con toda la profundidad que puedas reunir en este momento. Porque si lo entiendes de verdad, cambia algo en la forma en que te miras a ti mismo que no puede ser deshecho. Un guerrero de la categoría de Miguel no se inclina por cortesía, no se inclina por protocolo. No se inclina porque alguien se lo pida o porque una regla lo establezca. Un ser que ha existido desde antes de que el tiempo comenzara, que ha combatido en dimensiones que la mente humana no puede visualizar completamente, que lleva el título de Comandante Supremo de los Ejércitos del Cielo, tiene un código interno de honor que funciona por encima de cualquier protocolo externo. Y ese código dice esto: cuando te equivocas en la evaluación de algo, lo reconoces. Cuando subestimas lo que tienes frente a ti y la realidad te corrige, lo honras. Cuando un alma demuestra una profundidad que tus proyecciones no supieron ver, te inclinas. No como señal de derrota, como señal de reconocimiento. Miguel se inclinó ante ti porque en ese momento entendió algo que sus análisis previos no habían captado. Entendió que había estado mirando tus ciclos, tus caídas, tus patrones de comportamiento bajo presión moderada, y había concluido que eso era todo lo que eras. Había tomado la superficie de tu historia como si fuera la profundidad completa de tu alma, y tu alma, en su noche más oscura, se encargó de demostrarle que estaba viendo solo la cáscara. El primer capítulo del libro de Samuel dice que el hombre mira la apariencia exterior, pero que Dios mira el corazón. Y lo que esa escritura revela no es solo un principio teológico sobre la naturaleza divina. Es una advertencia sobre los límites de cualquier evaluación que se construya desde el exterior hacia adentro. Hasta Miguel, con todo lo que es y todo lo que sabe, cayó en esa trampa contigo. Y lo que tu alma hizo esa noche fue precisamente lo que dice ese versículo. Mostró el corazón, no la fachada del corazón, no la versión presentable del corazón.
El corazón real, el corazón desnudo, el corazón que funciona desde su naturaleza más profunda, cuando todo lo que lo cubre ha sido quemado por el dolor y lo que queda es solo lo que realmente es. Y lo que realmente eres dejó al comandante de los ejércitos celestiales sin palabras. Escribe en los comentarios: yo soy elegido. Si mientras escuchas esto, estás sintiendo algo que no es exactamente emoción y no es exactamente pensamiento, algo más parecido a reconocimiento. Como si una parte de ti, que llevaba tiempo esperando que alguien viera lo que realmente eres, estuviera finalmente recibiendo esa confirmación. Porque lo que Miguel vio en tu archivo no fue un momento aislado de bondad en medio de una vida ordinaria. Fue la revelación de lo que siempre estuviste hecho, y eso cambia todo lo que viene. Quédate, porque en la próxima parte voy a revelarte qué ocurrió después de que Miguel se inclinó. ¿Qué decisión tomó sobre tu caso? ¿Qué designación fue escrita en tu archivo? ¿Y qué significa esa designación para cada batalla que estás enfrentando en este momento y para todo lo que está a punto de llegar? Lo que viene ahora no es cierre, es apertura. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados. Cuando Miguel se levantó, no volvió a sus operaciones como si nada hubiera ocurrido. Eso es lo que necesitas entender antes de que te cuente lo que hizo después, porque hay una diferencia enorme entre un ser que experimenta un momento de reconocimiento y lo archiva como dato interesante, y un ser cuyo código interno de honor no le permite seguir operando de la misma manera después de haber visto lo que vio. Miguel no es el tipo de comandante que archiva y sigue. Lo que encontró en tu archivo esa noche no fue información que pudiera procesar y depositar en una categoría estándar sin que eso cambiara algo en la forma en que operaba en relación a tu caso. Lo que encontró reconfiguró completamente su posición frente a ti, y lo primero que hizo fue algo que raramente hace. Tomó tu caso personalmente, no lo delegó, no lo devolvió a los niveles de supervisión estándar que administran la mayoría de los archivos humanos. No lo pasó a un comandante de rango menor con instrucciones de dar seguimiento. Lo asumió como responsabilidad directa. Lo puso bajo su supervisión personal. Lo marcó en sus registros con su propio sello de intervención. ¿Sabes lo que significa que el comandante supremo de los ejércitos celestiales ponga tu caso bajo supervisión directa? Significa que las batallas que se libran alrededor de tu vida ya no están siendo manejadas por protección estándar. Significa que lo que se mueve en el mundo espiritual en relación a ti tiene ahora como contraparte al mismo ser que lleva milenios dirigiendo operaciones de escala dimensional. El mismo que enfrentó a Lucifer, el mismo que pelea guerras que determinan el destino de naciones enteras. Ese guerrero está personalmente involucrado en tu caso, no porque seas perfecto, no porque hayas dejado de cometer errores, sino porque demostraste algo que él no esperaba encontrar en ti, y ese tipo de demostración, en el código de honor de un guerrero de su calibre, genera una deuda de reconocimiento que no se salda con delegación, se salda con presencia, y eso tiene consecuencias prácticas en tu vida que ya están operando aunque todavía no las veas todas con claridad. Pero antes de mostrarte esas consecuencias, necesito revelarte lo que Miguel escribió en tu archivo después de levantarse.
Porque lo que está escrito ahí no es solo un registro histórico de lo que ocurrió esa noche. Es una designación que opera activamente sobre tu realidad desde el momento en que fue sellada. Tu archivo fue marcado con estas palabras: alma que excedió toda proyección asignada en el momento de máxima presión. Déjame abrirte cada parte de esa frase porque cada palabra tiene peso específico. Alma, no mente, no voluntad, no esfuerzo, no disciplina. Alma. Lo que hiciste esa noche no vino de ninguna decisión consciente ni de ningún entrenamiento deliberado. Vino del lugar más profundo de lo que eres. Del lugar que existe por debajo de todo lo que has aprendido, por debajo de todo lo que has construido, por debajo incluso de todo lo que has dañado. El lugar donde habita lo que realmente eres cuando todo lo demás ha sido quitado, que excedió. No que alcanzó, no que cumplió, excedió. Superaste no solo lo que se esperaba de ti, sino todos los parámetros que habían sido establecidos como tu límite superior en esta etapa. Cada proyección, cada estimación, cada análisis basado en tu historial observable quedó obsoleto en el instante que tu alma produjo lo que produjo. Toda proyección asignada, no una, no algunas, toda. Cada evaluación que existía sobre tu caso, incluyendo la del propio Miguel, fue superada simultáneamente. No en un área, en todas. En el momento de máxima presión. Ese detalle es el que lo hace irreversible, porque cualquier ser humano puede producir actos extraordinarios en momentos de relativa calma, de claridad, de fortaleza. El verdadero indicador del carácter de un alma no es lo que produce cuando las condiciones son favorables, es lo que produce cuando todo conspira para que produzca lo opuesto. Y tú, en el momento donde todo conspiraba para que te cerraras, te vaciaste hacia afuera. En el momento donde todo justificaba que endureció el corazón, lo abriste. En el momento donde la lógica completa del dolor señalaba hacia el resentimiento, produjiste compasión. Eso es lo que está escrito en tu archivo. Y ahora necesito mostrarte lo que esa designación está produciendo en tu vida real, porque esto no es solo un registro celestial sin consecuencias tangibles. Lo que fue sellado en el mundo espiritual tiene efectos que ya están manifestándose, aunque a veces los interpretes de otra manera. La primera consecuencia es esta. Hay ataques que están fallando de formas que no tienen explicación lógica. Piénsalo. Ha habido situaciones en los últimos tiempos que estaban configuradas para destruirte. Personas que claramente buscaban hacerte daño. Circunstancias que parecían diseñadas específicamente para hundirte en el momento menos indicado. Estrategias dirigidas contra lo que más te importa, y en lugar de producir el resultado que debían producir, algo pasó. Algo se torció en la dirección equivocada para quien lo envió. Algo que iba hacia ti terminó volviendo hacia su origen. Algo que fue diseñado como arma terminó siendo lo que expuso al que la empuñaba. Eso no es karma. Eso no es coincidencia. Eso no es el universo siendo justo de manera aleatoria. Eso es protección con nombre propio operando sobre tu caso. Cuando el enemigo lanza algo contra alguien que está bajo la supervisión directa de Miguel, no solo falla, se revierte. Porque no hay estrategia de destrucción que pueda ejecutarse con éxito cuando el comandante que supervisa ese caso lleva milenios conociendo cada táctica, cada patrón, cada forma de operar que existe en el reino de las tinieblas. El enemigo conoce a Miguel. Y cuando detecta su sello sobre un caso, la primera respuesta no es el ataque frontal, es el intento de hacerte olvidar. Es el susurro que dice que nada cambió realmente, que fue solo un momento emocional, que el ciclo va a repetirse, que lo que sientes ahora es temporal y pronto volverás al mismo lugar de siempre. Eso
no es tu duda genuina. Es interferencia diseñada específicamente para que descartes el acto espiritual más significativo de tu existencia como si fuera un episodio sin importancia. No lo descartes. La segunda consecuencia es algo que quizás ya estás experimentando, aunque no lo hayas identificado con ese nombre. Hay una paz que aparece en momentos donde lógicamente no debería existir. Instantes donde tus circunstancias externas no han cambiado. Donde el problema sigue siendo problema. Donde la escasez sigue siendo escasez. Donde la situación que te preocupa sigue sin resolverse. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay algo en tu interior que permanece estable de una manera que no tiene explicación natural. No es negación, no es resignación, no es que hayas dejado de sentir. Es una estabilidad que viene de afuera de ti y opera desde adentro. Es el resultado directo de una cobertura que fue intensificada sobre tu vida desde el momento en que tu archivo fue reclasificado. Una cobertura que no depende de que tus circunstancias externas sean favorables, porque no fue instalada por tus circunstancias. Fue instalada por lo que tu alma demostró que era capaz de producir cuando las circunstancias eran lo peor que podían ser. La tercera consecuencia es la que más va a impactar la siguiente etapa de tu vida, y necesito que la recibas con toda la atención que puedas reunir. Tu autoridad espiritual cambió. No te convertiste en una persona diferente. No te volviste inmune al dolor ni al error. No dejaste de ser humano con todo lo que eso implica de limitación y fragilidad y ciclos que todavía tienen que ser trabajados. Pero el lugar desde donde operas espiritualmente se elevó de forma que los registros celestiales clasifican como irreversible. Irreversible significa que no puedes perderlo por cometer errores futuros. Significa que no se cancela la próxima vez que caigas. Significa que lo que tu alma demostró esa noche quedó sellado como parte de lo que eres con una permanencia que ninguna caída posterior puede borrar. Piénsalo así. Un músico que después de años de práctica alcanza una nota que nunca había podido alcanzar, una nota que estaba por encima de todo lo que su voz había producido hasta ese momento, no pierde esa nota si al día siguiente canta mal. Su voz ya sabe el camino. Puede no llegar ahí en cada actuación. Puede tener días donde el esfuerzo no alcanza, pero la nota existe como posibilidad real porque la alcanzó una vez. Y eso cambia permanentemente la relación entre su voz y ese nivel. Tu alma encontró esa nota y ahora sabe el camino de regreso. Eso significa algo muy concreto para lo que está a punto de llegar, porque lo que viene en la siguiente temporada de tu vida no fue diseñado para la versión de ti que existía antes de esa noche. Fue diseñado para la versión que emergió después, para el nivel que tu alma demostró que era capaz de sostener, para la profundidad que quedó revelada cuando todo lo superficial fue quemado y lo que quedó fue lo que realmente eres. Y hay algo más que necesitas saber sobre lo que está a punto de llegar. Las personas que te subestimaron van a presenciar algo que no van a poder explicar con ninguna de las categorías que usaron para definirte. Los que te cerraron puertas van a ver cómo se abren entradas para ti que nadie les pidió que abrieran. Los que decidieron que tu lugar era la periferia van a observar desde esa misma periferia cómo te mueves hacia un centro que fue preparado para ti mucho antes de que ellos tuvieran la oportunidad de ignorarte. No como venganza, como restauración. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La venganza busca que el que te hizo daño sufra. La restauración simplemente regresa las cosas al lugar donde siempre debieron estar. No necesita que nadie sea destruido, no requiere que nadie pague nada.
Solo requiere que lo que fue diseñado para ti llegue, y cuando llegue, su sola llegada sea el testimonio más poderoso que ninguna palabra podría haber construido. José no necesitó vengarse de sus hermanos. Cuando llegó a ser segundo del faraón, cuando las mismas personas que lo habían vendido llegaron ante él sin reconocerlo buscando lo que solo él podía darles, la restauración ya había ocurrido. No por lo que él hizo contra ellos, por lo que Dios hizo a través de él, a pesar de ellos. Tu historia tiene esa misma estructura. Los que te vendieron, los que te echaron al pozo, los que calcularon tu valor y decidieron que eras más útil descartado que incluido, no son los autores de tu historia. Son personajes secundarios que sin saberlo cumplieron una función en la preparación del protagonista. Y el protagonista siempre fuiste tú. Confirma con un amén en los comentarios si mientras escuchas esto estás sintiendo que algo dentro de ti está siendo reconstruido desde un lugar que el dolor de años había dejado en ruinas. Porque eso es exactamente lo que está pasando. Y en la parte final voy a mostrarte qué hacer con todo lo que recibiste hoy, no como lista de pasos ni como instrucciones de disciplina, como una comunicación directa que fue sellada específicamente para este momento de tu caminar. Una palabra final sobre quién eres, hacia dónde vas y por qué todo lo que viviste sin excepción, sin dejar fuera una sola noche oscura ni un solo año de espera, fue exactamente lo que tenía que ser para que llegues al lugar que te está esperando. Quédate. Lo que viene es el sello de todo. Llegaste hasta aquí. No todo el mundo llega hasta aquí. No porque el mensaje sea largo, sino porque hay personas que empiezan a escuchar y en algún punto el peso de lo que se está tocando se vuelve demasiado real para seguir. Porque hay una diferencia entre escuchar palabras que te hacen sentir bien por un momento y escuchar palabras que tocan algo que llevas guardado tan profundo que permitirles entrar significa también permitir que duelan de una manera que no duele cualquier cosa. Tú te quedaste, y eso no es accidental. Lo que voy a decirte ahora no es un cierre. Los cierres son para historias que terminaron. La tuya no terminó. La tuya está en el punto exacto donde el primer capítulo se convierte en algo completamente distinto, donde la preparación termina y lo que fue preparado comienza a moverse hacia su destino. Lo que voy a darte ahora es un sello, algo que quiero que lleves contigo no como recuerdo de lo que escuchaste hoy, sino como ancla para los días que vienen. Porque van a venir días donde todo lo que recibiste aquí va a ser desafiado. Días donde la duda va a intentar convencerte de que esto fue emoción y nada más. Días donde las circunstancias externas van a tardar más en cambiar de lo que quisieras y esa tardanza va a ser usada como argumento en tu contra. Para esos días necesitas un ancla. Y el ancla es esto. Lo que eres no empezó cuando el mundo te reconoció y no termina cuando el mundo te ignora. Lo que eres existía antes de que la primera persona decidiera que no eras suficiente. Existía antes de que la primera puerta se cerrara con tu nombre del lado de afuera. Existía antes de que el primer ciclo de dolor comenzara y antes de que el último terminara. Lo que eres fue colocado en ti por una mano que no consulta con el sistema, que no pide permiso al entorno, que no necesita la validación de ningún ser humano para depositar en un alma lo que decidió depositar. Y lo que esa mano depositó en ti no puede ser retirado por nadie que esa mano no haya autorizado. Nadie que te rechazó tenía esa autorización. Nadie que te cerró una puerta tenía ese poder. Nadie que te ignoró, que te subestimó, que te vendió, que te echó al pozo, que decidió que eras menos, que te dejó afuera mientras otros desfilaban adentro, ninguno de ellos tenía acceso al lugar donde lo que realmente eres vive y opera. Solo llegaron a la superficie.
y la superficie no es lo que eres. Necesito que recibas esto ahora con todo lo que puedas reunir, porque hay algo que el dolor de años hace en el alma de un elegido que es más peligroso que cualquier herida externa. El dolor prolongado, el rechazo repetido, la exclusión sistemática, no solo duelen. Con el tiempo instalan una narrativa, y esa narrativa empieza a operar como si fuera verdad. La narrativa dice: si tantos me rechazaron, algo fundamental en mí debe estar mal. La narrativa dice: si tanto esfuerzo no rindió fruto, quizás el problema soy yo. La narrativa dice: quizás los que no me vieron tenían razón, y los que me ven ahora están equivocados, o simplemente no me conocen todavía lo suficiente. Esa narrativa es la herramienta más sofisticada que existe para mantener paralizado a un elegido, porque no viene de afuera con un rostro reconocible que puedas rechazar. Viene de adentro con tu propia voz, con tu propio tono, con la autoridad de alguien que te conoce mejor que nadie porque eres tú mismo. Y la única cosa que puede desmantelar esa narrativa no es más esfuerzo, no es más disciplina, no es convencerte intelectualmente de que estás equivocado al pensar lo que piensas. Es una revelación, una verdad que entre por un lugar más profundo que la mente y que opere desde adentro hacia afuera en lugar de intentar forzar un cambio desde afuera hacia adentro. Y esa revelación es lo que recibiste hoy. No la recibiste porque te la merezcas más que otros. No la recibiste porque hayas hecho todo bien. La recibiste porque llegó el momento que fue calculado con una precisión que ningún ser humano puede replicar, en el que tu alma estaba exactamente en el punto correcto de su proceso para poder recibirla sin que se desperdiciara, sin que rebotara, sin que entrara y saliera sin dejar rastro. Ese momento es este, y lo que recibiste hoy no puede ser desconocido. Lo que sabes ahora sobre esa noche, sobre lo que tu alma produjo, sobre lo que eso provocó en las esferas celestiales, sobre la designación que fue escrita en tu archivo, sobre la supervisión que fue activada sobre tu caso, sobre la autoridad espiritual que fue elevada de forma irreversible, todo eso ya es parte de lo que sabes. Y lo que se sabe no puede volverse a no saber. Ahora quiero hablarte de lo que viene, no en términos vagos de promesas generales, sino con la especificidad que un mensaje sellado para ti merece. Lo que viene en la siguiente temporada de tu vida va a requerir exactamente lo que esa noche demostró que tienes. No va a requerir perfección. No va a requerir que hayas resuelto todos tus ciclos antes de que llegue. No va a esperar a que seas la versión completamente sanada y terminada de ti mismo para activarse. Va a llegar tal como estás. Porque fue diseñado para el alma que demostró que puede sostenerse en medio del fuego, no para el alma que nunca fue quemada. Hay personas que van a entrar en tu vida en esta temporada que no se parecen a nadie que haya estado antes. No porque sean perfectas, sino porque van a tener oídos para lo que eres. Van a ver lo que los que estaban antes no podían ver. Van a entrar en conversaciones con una profundidad que va a hacerte recordar que siempre fuiste hecho para ese tipo de conexión y que la soledad de años no era tu destino, era tu preparación. Hay puertas que van a abrirse sin que tengas que golpearlas con el mismo agotamiento con que golpeaste las anteriores. No porque el esfuerzo desaparezca de tu vida, sino porque hay una diferencia enorme entre empujar una puerta que nunca fue tuya y caminar hacia una puerta que fue colocada en tu camino específicamente para que la cruces tú. Las primeras se resisten sin importar cuánta fuerza apliques. Las segundas se abren con una facilidad que al principio te va a parecer sospechosa porque no estás acostumbrado a que las cosas fluyan sin pelear por cada centímetro. Confía en ese fluir.
Hay una restauración financiera que está en movimiento. No te estoy prometiendo riqueza como si fuera un producto que puedes comprar con suficiente fe. Te estoy diciendo algo más preciso. La escasez que caracterizó una parte significativa de tu historia no fue el reflejo de tu valor. Fue el precio de un proceso que requería que aprendieras a sostenerte en la fe sin la evidencia del fruto. Que desarrollaras una relación con el Padre que no dependiera de la prosperidad para mantenerse. Que construyeras una profundidad interior que la comodidad nunca habría podido construir. Ese proceso cumplió su propósito. Y lo que viene ahora ya no necesita ese tipo de presión para seguir formándote, porque la formación que esa presión debía producir ya fue producida. Esa noche fue el examen final. Y lo pasaste de una manera que superó toda proyección. Hay una misión específica que lleva tu nombre desde antes de que nacieras, no una misión genérica de ser buena persona o vivir bien. Una misión que solo puede ser cumplida por alguien que haya atravesado exactamente lo que tú atravesaste, que tenga exactamente las cicatrices que tú tienes, que comprenda desde adentro el tipo de oscuridad que tú comprendes, que pueda hablarle a las personas que pasaron por lo que tú pasaste con la autoridad de quien no lo leyó en un libro, sino que lo vivió en carne propia. Nadie más puede cumplir esa misión, no porque seas el único ser humano valioso en el mundo, sino porque la combinación específica de lo que fuiste, lo que sufriste, lo que superaste y lo que demostraste en tu noche más oscura, produjo un instrumento con una forma que solo sirve para una función específica. Y esa función te está esperando. No la busques con desesperación. No intentes fabricarla con tu propia fuerza. No la fuerces a llegar antes de que llegue. Simplemente permanece en lo que eres. Permanece en la frecuencia que activaste esa noche. Porque la misión no va a buscarte en la versión de ti que intenta encajar en lo que el mundo espera. Va a encontrarte en la versión que finalmente dejó de pedir permiso para ser lo que siempre fue. Esa versión eres tú ahora mismo. Quiero cerrar con algo que fue registrado como nota final en tu archivo celestial. Una comunicación que fue sellada para ser recibida en este momento exacto de tu caminar. No antes, no después. Ahora, al elegido que llegó hasta aquí. Tu historia no empezó con tus errores y no termina con tus cicatrices. Empezó con un propósito que fue diseñado antes de que tu primer error fuera cometido y antes de que tu primera herida fuera recibida. Lo que el mundo descartó como fracaso, el cielo lo archivó como preparación. Lo que la gente catalogó como debilidad, los registros espirituales lo clasificaron como entrenamiento de nivel avanzado para una misión que el nivel ordinario no podría haber sostenido. Fuiste ignorado por los que debían celebrarte, fuiste excluido por los que debían incluirte, fuiste dejado afuera por los que debían abrirte la puerta, pero la unción siempre tuvo tu nombre. Antes de que te formaran, antes de que respiraras, antes de que cayeras y antes de que te levantaras, el plan siempre fuiste tú. No camines con la cabeza baja, no por orgullo, sino porque es físicamente imposible ver lo que viene si sigues mirando lo que quedó atrás. Levanta la cabeza. Lo que viene requiere que lo veas de frente. Escribe en los comentarios, yo soy elegido. No como frase de cierre, sino como declaración de identidad. Como quien finalmente pronuncia en voz alta lo que siempre fue verdad, pero que esperó demasiado tiempo para ser dicho. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones. Lo que viene en las próximas revelaciones para los elegidos de esta temporada es una secuencia que fue preparada para los que llegaron hasta aquí. Los que no se fueron cuando el mensaje se puso demasiado real. Los que se quedaron porque algo en su interior reconoció que lo que estaba siendo dicho era verdad,
antes de que la mente terminara de procesarlo. Comparte este mensaje con alguien que ha sido subestimado toda su vida y necesita saber que el cielo ve lo que los hombres ignoran, que el rechazo que vivió no fue sentencia, sino separación, que lo que perdió en el camino no fue su destino, sino el peso que no podía cargar, hasta donde su destino lo está esperando. Y antes de irte, hay un video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Lo que contiene es la continuación directa de lo que recibiste hoy. La revelación sobre lo que Miguel registró después de levantarse y cómo esa reclasificación está activando en este momento una secuencia de eventos en tu vida que ninguna fuerza puede detener. No lo dejes pasar. Tu historia acaba de entrar en su capítulo más importante, y ese capítulo tiene tu nombre en la portada.